Paz de Cristo, hermanos. Una vez más los saluda su hermano en Cristo, el hermano Arnulfo Montaño, dándole la bienvenida a esta transmisión. Amén. Estamos transmitiendo en vivo y pues sean todos bienvenidos. Vamos a esperar unos momentos nada más para que empiecen a conectarse nuestros hermanos ahí, ¿verdad? Para hacer una oración y pues dar inicio a esta tarde, ¿verdad? Esta tarde de enseñanza, la cual pues nos ponemos una vez más delante del Señor. Amén. Les voy a invitar a que hagamos una oración para dar inicio, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote la honra y dándote la gloria, Señor, porque tú eres merecedor de todo ello, Padre. En esta tarde te pedimos, Señor, que bendigas a todo aquel que se está conectando por medio del internet, Señor, por medio del Facebook, y todos aquellos que lo hagan más tarde, ¿verdad? O en otra ocasión, pues bendícelos grandemente también, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta tarde, que sane los corazones afligidos, que traigas paz a aquellas personas que se encuentran en problemas y que cures toda enfermedad, Señor, que acontezca en nuestros hermanos, Padre. Te pedimos también, Señor, que nos permitas hablar de tu palabra, que abras el entendimiento, Padre, que nos des fluidez y que nos des gracia sobre todo, Señor, que nos des de tu gracia para poder transmitir este mensaje en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Pues ya vemos algunos hermanos que se están conectando por ahí, ¿verdad? Y pues en esta tarde, hermanos, el mensaje que traigo yo es, vamos a hablar acerca de Pedro el apóstol, amén. Y pues para dar inicio, pues Pedro es derivado del griego Petros, que significa roca. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le puso el nombre de Pedro, allá en Mateo 16:18. Simón del hebreo y Cefas en arameo, que significa roca. Entonces era Pedro, Simón y Cefas, ¿verdad? Y este Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Ellos provenían de Betsaida y eran pescadores de oficio, ¿verdad? Pedro era considerado el líder y el vocero de aquellos 12 apóstoles a los cuales llamó el Señor, ¿verdad? Si usted recuerda, se nos dice allá en Mateo 17:24 que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos, los tributos, y le dijeron preguntándole, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro, el maestro le dice a Pedro que vaya al mar, ¿verdad? Ahí, y que va a sacar un pez y que abra aquel pez y que dentro de aquel pez va a estar un estatero, el cual equivalía a 4 dracmas. Pedro era considerado el líder de los 12, ¿verdad? Es por eso que se hace mucha mención de Pedro. Era considerado el líder y aparece 159 veces en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, si ustedes se han dado cuenta, pues cuando la palabra de Dios, uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que las personas que por lo general son las cabezas, ¿verdad? Que son considerados los líderes, pues van primeramente en el orden de la lista. Este mismo Pedro es aquel Pedro que apresó a Herodes, ¿sí? Dice que primero Pedro mata a cuchillo a Jacobo, al hermano de Juan, ¿verdad? Y después también toma preso a Pedro con la intención de ejecutarlo, ¿verdad? Eso lo encontramos allá en Hechos 12, del 3 al 5. Pero se nos dice ahí la palabra de Dios que un ángel lo libertó y lo sacó de prisión, ¿verdad? Usted léalo con detenimiento ahí el capítulo 12 de Hechos para que se dé cuenta, ¿verdad? Con más detenimiento, con más detalle
de esto que le sucedió a Pedro. Entonces, Pedro era de los más allegados a Jesús. Se pudiera decir que Pedro formaba parte de aquel círculo de los íntimos de Jesús. Si usted recuerda en Marcos 5, esto referente a que era parte del círculo más íntimo de Jesús, ¿verdad? Si usted recuerda en Marcos 5, Jesús revive a una muchacha que era hija de Jairo. Jairo era el príncipe de la sinagoga. Si usted recuerda, para que se dé una idea de lo que estamos hablando, recuerda, es aquella muchacha a la que le dice Talita Cumi, que interpretado significa: muchacha, a ti te digo, levántate. ¿Ok? Pues en aquella ocasión Jesús nada más permitió que lo acompañaran los más allegados a él, ¿verdad? Y eran Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Todos ellos pescadores. Y Jacobo y Juan, pues eran hijos de Zebedeo, a los que Jesús llamó Boanerges, que significan hijos del trueno. Pues hay mucho que hablar de Pedro, ¿verdad? Muchísimo que hablar de Pedro. Como ya les comenté, pues se menciona 159 veces en el Nuevo Testamento. Y en ocasiones se nos presenta un Pedro con poca fe. En ocasiones era un Pedro que se acobardaba. En ocasiones era un Pedro interesado. En otras ocasiones era un Pedro abnegado. En ocasiones una persona muy espiritual. Y en otras ocasiones lento para entender lo espiritual. Tal vez en esta tarde nosotros nos identifiquemos con alguna de las características y las cualidades de Pedro, ¿verdad? De Pedro el apóstol. Pero vámonos más despacio, ¿verdad? Y más detenidamente. Un Pedro de poca fe. Leamos Mateo 14. Mateo 14, del 26 al 31. En esta ocasión, pues era cuando Jesús va hacia ellos, ¿verdad? En el mar. Y dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hay veces que nos falla un poco la fe, ¿verdad? En determinados momentos de nuestra vida. Pero el Señor ahí está. Y es cuestión de que nosotros le pidamos con fe. Y el Señor ahí está presto, ¿verdad? Para escuchar nuestro pedido, nuestra oración. Pero siempre y cuando se haga primeramente la voluntad de Él. Se nos dice también que era un Pedro osado, ¿verdad? Osado, pues una persona atrevido, una persona imprudente. En Mateo 16, 21, 22 y 23. Vamos dándole lectura. Mateo 16, 21, 22 y 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, como que él se lo llevó, ¿verdad?, hacia otro lugar donde estaban ellos dos solos,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Un Pedro atrevido, ¿verdad? Pues el Señor sabía por lo que tenía que pasar, pero Pedro como que no estaba muy de acuerdo y trata de reprender al Señor, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues él es el reprendido, ¿verdad? Pues, si usted recuerda, en Juan 13, Jesús lava los pies a sus discípulos también ahí, después de haber tomado la Santa Cena, ¿verdad? En Juan 13, 4 y 9. Juan 13, 4 y 9. Dice: se levantó de la cena y quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Fíjese qué atrevido, qué osado, ¿verdad? Pienso yo que si hubiera estado usted ahí o yo, ¿verdad? En ese momento, pues inmediatamente, ¿verdad? Nos quitamos hasta los calcetines. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Un Pedro que era medio osado, medio atrevido, ¿verdad? Medio imprudente. Entonces, también cuando Jesús es entregado por Judas en aquel beso de la traición, ¿verdad? Que le da como señal cuando van a prenderlo. Simón Pedro, allá en San Juan 18:10, nos dice que Pedro tenía la espada, ¿verdad? Y sacó aquella espada y le hirió al siervo del pontífice, ¿verdad? Dice que le cortó la oreja derecha. Aquel siervo se llamaba Malco. Y pues el Señor en aquel momento tomó aquella oreja y se la puso para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el Señor no quería dar motivo por el cual se le enjuiciara, ¿verdad? Si usted recuerda, pues el Señor se le enjuició y se le culpó falsamente. Entonces este Pedro era un Pedro muy atrevido, muy atrabancado, por así decirlo, ¿verdad? Un Pedro que era muy impulsivo. Tal vez alguno de nosotros tenemos esa característica, ¿verdad? En ocasiones se nos presentan problemas o cosas a nuestra vida y pues en muchas ocasiones nosotros actuamos de una manera rápida, ¿verdad? Sin pensar las cosas, y después se nos vienen los problemas encima, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos a un Pedro muy osado, muy atrevido. También se nos habla en la palabra de Dios de un Pedro que era interesado. Era medio interesado Pedro. Y pues todos en determinado momento, según mi criterio, somos personas que hemos sido interesadas. ¿Por qué? Porque tenemos interés de venir al Señor. ¿Y cuál es el interés que nosotros tenemos? Pues venimos por conveniencia, ¿verdad? Porque el Señor ya nos dio la vida eterna, amén. Porque el Señor murió por nosotros, porque el Señor nos justificó, porque el Señor nos redimió, y es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Hasta cierto punto está ese interés, amén. Pues Pedro era un hombre interesado también, hermanos. En Mateo 19, ¿verdad? Va parafraseándolo un poco, dice que ahí aparece un joven en escena. No sé si usted recuerda aquel joven que le hace un cuestionamiento a Jesús y le dice: ¿qué viene a él para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Aquel joven le cuestiona a cuáles mandamientos, ¿verdad? Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué es lo que me falta? A lo cual Jesús responde, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pues hasta ahí se acabó la conversación, ¿verdad? El joven, dice la palabra de Dios, que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí en Mateo 19:27, Pedro le dice a Jesús, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El cuestionamiento, ¿verdad? Viendo el interés. Nosotros que hemos decidido seguir a Jesús como nuestro Salvador, hermanos, en ocasiones queremos obtener el extra, ¿verdad? Pero el Señor ya dio lo más valioso, que fue su vida, ¿verdad? Derramó su sangre por nuestra salvación, por nuestra justificación. Él nos redimió de todo pecado. Pero en ocasiones nosotros nos vamos hacia la prosperidad, ¿verdad? Nos vamos por las cuestiones de la carne. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Que le pidamos ese tipo de cuestiones al Señor. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, amén. Y después todo va a venir por añadidura. En ocasiones nada más pedimos y pedimos y pedimos en la carne, amén. No pedimos en el Espíritu. Muchas veces nos es difícil seguir al Señor. ¿Por qué? Porque dice en Marcos 14:38 que el Espíritu, hermanos, está dispuesto, ¿verdad? En Marcos 14:38 nos es difícil seguirlo en lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu dice, permítame tantito. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Y muchas veces nos es difícil seguirlo a Jesús nada más en lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no oramos, porque no velamos por nuestra salvación, amén. En todo momento nosotros tenemos que estar conectados a Jesús. También nos muestra la palabra de Dios un Pedro abnegado, ¿verdad? Un Pedro sumiso, un Pedro que obedecía, así como obedeció al llamado que le hizo Jesús, ¿verdad? En Marcos 1:17 y 18, Marcos 1:17 y 18 dice que dijo Jesús, venid a mí en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En esta ocasión dirigiéndose a Simón, Pedro y Andrés su hermano. ¿Y qué dice? Que Pedro fue sumiso, ¿verdad? Pedro fue abnegado. Pedro dejó aquellas redes y lo siguió. En ocasiones nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Y no abnegados. Simón y Andrés pues dejaron todo lo que era su vida. Se nos dice que ellos eran pescadores. Ellos dejaron la pesca, que era lo principal para ellos. ¿Para qué? Para seguir al Señor. Y nosotros en ocasiones no queremos dejar a todo aquello que nos mantiene sujetos al mundo, ¿verdad? No queremos romper, por así decirlo, con ese cordón umbilical, ¿verdad? Con esa conexión que tenemos con el mundo. Y muchas veces se nos llama y se nos dice y se nos invita, pero pueden más las cosas del mundo, ¿verdad? Y usted sabe a lo que me refiero. También se nos presenta un Pedro con una percepción espiritual, ¿verdad? Un Pedro que en ocasiones era muy espiritual. En una ocasión les preguntó Jesús en Mateo 16:13. En Mateo 16:13 le pregunta el Señor ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro, ¿verdad? El líder, el vocero de los 12, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viendo un Pedro espiritual, ¿verdad? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Un Pedro espiritual. En otra ocasión, Jesús da un mensaje muy fuerte. En aquella ocasión, Jesús multiplica los panes, ¿verdad? Que eran 5 panes y 2 pececillos, allá en San Juan capítulo 6. Y después de ese mensaje, usted lo puede leer en casa, ¿verdad? Todo el capítulo 6 de San Juan. Jesús le dice que Él es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Y dice que el que coma de ese pan vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión había multiplicado los panes y los peces y le había dado de comer a una multitud tremenda. Pero aquella multitud, dice Jesús, que al siguiente día lo buscaban y fueron allá donde Él se encontraba y Él les dice que nada más lo siguen. ¿Por qué? Porque ya se habían saciado. O sea, Él dice que nada más lo siguen por la cuestión material, no por lo espiritual. Y muchos de aquellos discípulos que lo seguían volvieron atrás y ya no andaban con Él. No nos estamos refiriendo a los 12, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a muchísimos más discípulos que seguían a Jesús. Pero dice Jesús ahí que lo seguían nada más. ¿Por qué? Por conveniencia. Y Jesús le dice a los 12, ¿queréis ir vosotros también? Aquella gente no le agradó, ¿verdad? Y se alejaron de Jesús. Pero aquí, ¿qué es lo que contesta Simón Pedro? Dice Pedro, dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Vemos un Pedro espiritual en todos los sentidos, ¿verdad? En esas 2 ocasiones. Pero lo más triste en la vida de Pedro, ¿qué fue, hermanos? Fue la negación de conocer a Jesús. Después de haber andado él caminando con el Señor por 3 años, se le presenta el momento en el que Pedro niega a Jesús. Aquel Pedro del que hemos hablado, incluso uno de los más allegados, ¿verdad? Aquel que se le reveló, aquel que dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si usted recuerda a Pedro, se le había dicho en Lucas 22:31. Esto viene siendo una profecía, ¿verdad? En Lucas 22:31 dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Y una vez vuelto, le dice Jesús, ¿verdad? Confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué profecía le dijo Jesús a Pedro, verdad? Esto nos lo confirman también allá en Mateo 26:30. Mateo 26:30. Aquí se nos habla cuando el Señor iba a ir al monte de los olivos, ¿verdad? Al Getsemaní. Y pues ya después de haber tomado la cena,
Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondiendo Pedro le dijo en el 33: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y esta palabra de escandalizarse, pues traducido en aquellos tiempos, era que todos lo iban a negar. ¿Sí? Entonces le dice Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. O sea, aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Híjola, pues está duro esto, ¿verdad? Y dice que pues fue aquel hombre, Judas, que lo entregó al Señor, llegó con aquellas personas y todos conocemos la historia, ¿verdad? Fue apresado Jesús y fue llevado allá ante Caifás, ¿verdad? Fue llevado ante Caifás, pero en ese trayecto, dice en San Mateo 26:58, nos dice que mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro dice aquí que lo seguía de lejos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros seguimos de lejos a Jesús? Nosotros no tenemos una comunión con Él, amén. Cuando nosotros no estamos orando, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos ponemos en las manos de Jesús, cuando nosotros estamos alejados de Él, pues eso es precisamente, ¿verdad? Nosotros no lo estamos siguiendo de cerca. Cuando nos invitan a una fiesta por ahí, y es una fiesta del mundo en la cual hay alcohol, ¿verdad? Hay baile, hay tantas cosas que no le agradan al Señor, pues nosotros lo estamos siguiendo de lejos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros seguimos de lejos a Jesús? Pues nos da hasta pena orar por los alimentos en los restaurantes, por ahí donde comemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no tenemos esa conexión con Él. Es feo seguir de lejos a Jesús. Entonces, pues yo te invito a ti que si te has alejado de los caminos de Dios por X o por Y, el Señor pues te está esperando una vez más, ¿verdad? Para que tú vuelvas a aquel primer amor, ¿verdad? Aquel primer tiempo en el cual conociste de Jesús y te encontrabas allegado a Él. Todos yo creo que nos sucedió así, ¿verdad? Cuando yo llegué los primeros días a que me bauticé y que vine a los caminos de Dios, pues yo llegaba de mi trabajo y a leer la Biblia, ¿verdad? Y a leer la Biblia, y a leer la Biblia, y aprender y querer saber más y más del Señor. Pero en muchas ocasiones va pasando el tiempo y el mundo nos va agarrando, nos va tomando, pero ¿debido a qué? Debido a que nos vamos alejando de Jesús. Y llega el momento en el que hasta negamos conocer a Jesús. Llega el momento en el que nos dicen: ¿eres tú cristiano? Pues sí, soy cristiano, pero pues ahí voy a la iglesia en una que otra ocasión, ¿verdad? Hay personas hasta que les da pena reconocer que son cristianos, ¿verdad? Que son seguidores de Jesús. Y dice aquí que Pedro le seguía de lejos, y estando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, todavía el Señor ya estaba siendo azotado, estaba siendo castigado, y Pedro conviviendo con aquellas personas, ¿verdad?, que eran los enemigos de Jesús. Uno tiene que guardar cierta distancia con las personas que no quieren seguir a Jesús. Hay que hablarles del Evangelio, ¿verdad? Hay que presentarles el plan salvífico. Pero si ellos realmente no quieren nada con Jesús, pues nosotros tenemos que retirarnos de ese ambiente, ¿verdad?
porque tarde que temprano vamos a empezar a participar de las cosas de los que ellos participan. Y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Estoy leyendo San Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Dijo: no conozco al hombre. Si están recibiendo la transmisión bien, por favor, si pueden poner ahí, porque me comentan que se frizó el mensaje. Amén. Entonces, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Amén. Si se escucha bien, dice por ahí nuestro hermano pastor, Dios le bendiga. Pues dice que verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? Aquel Pedro pues tenía un acento norteño, ¿verdad? El norteño de los Galileos, y pues hablaban otro idioma también. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Aún después de que Jesús estaba encadenado, de que después de que Jesús estaba siendo golpeado, pues ¿qué pasa? Aún en ese dolor y todo eso, Jesús voltea a ver a Pedro. Imagínese usted la mirada de amor. Imagínese usted aquella mirada que lo traspasó, ¿verdad? Le llegó al corazón, a lo más íntimo de Pedro. No le dijo absolutamente nada a Jesús. Simple y sencillamente con aquella mirada, una mirada de amor, Pedro supo lo que había acontecido, ¿verdad? Aquella profecía se había cumplido. Pedro había negado 3 veces a Jesús. Pero ¿por qué realmente Pedro negó a Jesús? Según yo, Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, amén. Nosotros pensamos que nosotros podemos, se nos hace fácil esto y se nos hace fácil aquello, y pensamos que todo lo podemos por nuestras fuerzas, pero es el Señor el que da las fuerzas, amén. Es la oración, es la lectura bíblica, es la palabra de Dios la que nos da la fuerza para poder seguir caminando en este andar, ¿verdad? Pedro confió en la carne. Y por allá en Gálatas 5:19, todos conocemos este versículo bíblico, ¿verdad? Nosotros en la carne, hermanos, no vamos a obtener absolutamente nada bueno. Es por eso que es necesario que nosotros sigamos a Jesús de cerca, que tengamos una relación íntima con Él, amén. Que no lo sigamos de lejos como le sucedió a Pedro. Y dice, y manifiestas, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted se da cuenta, cuando uno anda en la carne, nada bueno va a salir de nosotros, amén. Nada bueno. Entonces, si nosotros andamos en la carne, tenga por seguridad que tarde que temprano usted va a negar a Jesús. ¿Y en qué forma lo va a negar? Pues cuando se le presente una prueba, cuando lo inviten por ahí a alguna parte y le empiezan a ofrecer de tomar bebidas alcohólicas. Y si usted no está en el Espíritu, si usted anda en las obras de la carne, pues es en lo que va a caer, ¿verdad? Si usted no está en el Espíritu, va a caer en las obras de la carne. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No podemos nosotros confiar en nuestras propias fuerzas, no podemos confiar en nuestra carne, amén. Tenemos que confiar todo el tiempo en Dios, amén. En Filipenses 3:3 se nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne, amén. A mi ver, Pedro confió en su naturaleza, ¿verdad? Dijo Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y si me es posible ir a la cárcel o a la muerte, pues hasta allá iré, ¿verdad? Pedro confiando en su naturaleza, ¿verdad? En la carne. ¿Y por qué lo negó también? Pues ya lo comentamos, ¿verdad? Porque él lo seguía de lejos. Eso lo dice en Marcos 14:54. Ya le dimos lectura, pero una vez más, Marcos 14:54. Vamos a leer del 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Por qué lo negó? Porque no había esa relación íntima con él. ¿Sí? Pone nuestra hermana Damaris ahí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas espirituales, amén. Exactamente. Entonces, tenemos nosotros que tener una comunión con Jesús para cuando se nos presente el problema, se nos presente la prueba, aquello que venga a nuestras vidas, que nosotros podamos discernir espiritualmente. ¿Sí? Que tengamos esa capacidad, que tengamos la capacidad de oír la voz del Espíritu Santo, que nos redarguya el Espíritu Santo en aquel momento indicado, ¿verdad? Y por último, hermanos, pues en San Juan 15:5, si lo puede buscar por ahí, San Juan 15:5. San Juan 15:5 dice lo siguiente, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, amén. Yo los invito, hermano, a que sigamos congregándonos, a que sigamos leyendo la Escritura, a que nos sigamos conectando, ¿verdad? Como el día de hoy lo hicieron. ¿Para qué? Pues para poder seguir esa comunión que tenemos con Dios, amén. Con Jesucristo nuestro Salvador.
que tengamos esa comunión y que día con día nosotros vayamos creciendo espiritualmente, amén. De tal manera que lleguemos a ser como la aurora del día, hasta que llegue a ser perfecto. Entonces, yo los invito, mis hermanos, para que sigamos adelante, que el Señor me los bendiga grandemente y pues espero que esta plática, ¿verdad? Este pequeño tema, esta pequeña conversación haya sido de su beneficio, amén. Que el Señor me los bendiga.